Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo vas? Perfecto, todo muy bien por acá. Para quienes nos escuchan, bienvenidos a otro capítulo de A5X en nuestra sección de liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de un libro llamado Choose Your Enemies Wisely o Elige a tus enemigos sabiamente, que es del autor Patrick Bet David. Este libro básicamente nos plantea una guía para crear planes de acción para la vida y para las organizaciones también. El libro se divide básicamente en tres partes, que son la primera, integrando la lógica de la emoción para construir tu plan. La segunda, que va muy de la mano con esto, es creando los 12 bloques de tu plan de trabajo. Y la tercera, que es trayendo el plan a la vida. Mm, digamos que el primer y el último capítulo, por sus nombres, son bastante discientes, pero como para explicarlo un poco más, en el primero se recalca mucho la importancia de tener siempre un enemigo que nos generó una emoción y que nos genere empuje suficiente para hacer las cosas. Y dentro de este capítulo se plantea lo que se va a hablar en el segundo capítulo, que son los 12 bloques, eh, que son 6 parejas de bloques, 6 dicotomías, como se mencionó en el podcast anterior, donde cada dicotomía tiene un componente lógico y un componente emocional. En este segundo capítulo se habla justamente de lo que son los enemigos versus la competencia, el querer hacer versus el saber hacer, la misión versus el plan, los sueños versus los sistemas, la cultura versus el equipo y por último la visión versus el capital. Eh, entonces, bueno, en lo personal me parece un libro súper, súper interesante, pero quiero escuchar tu opinión primero, Dani. Eh, bueno, antes de empezar, yo sé que dije como que estaba bien, pero quería aclarar que antes del podcast me atacó un episodio de alergia que me tenía estornudando como loco. Muchas personas lo hubieran cancelado, pero bueno, mi nivel de riesgo y de tolerancia al riesgo es diferente. Entonces aquí estamos, ustedes de pronto me muteo y escuchan un periodo de silencios porque probablemente estoy estornudando. Pero ya para dejar eso claro, como paréntesis, el libro me parece que es un libro me parece un libro diferente en el approach que dio, obviamente desde el nombre, creo que es un nombre bastante interesante. No son muchos libros que se atreven a hablar de enemigos y de cómo los enemigos te dan a ti esa ventaja en el mundo laboral, profesional, o bueno, incluyendo pues hasta en un ambiente también más personal. Entonces me parece que por ahí como un golazo del autor escoger la temática y también el nombre del libro. Lo hace muy interesante y también la manera en que ya después empieza a construir lo que siempre hemos dicho, ¿no? Digamos que hay unos principios y esos principios los comunican muchos autores cuando hablamos de manejo de equipos, cuando hablamos de visión y todo esto, está de muchas maneras, pero me gusta como el autor usa el concepto de la lógica y la emoción. No tanto, yo no diría que como un versus, sino que yo lo digo más como un plus, ¿cierto? Y como él decía que hay líderes y personas, ¿no? En general, que siempre tendemos a tirarnos más hacia un lado. Hay personas que son muy lógicas y les va muy bien esa parte de la ecuación y hay otras personas que son más emocionales y les va muy bien esa parte de la ecuación. Entonces él hablaba un poco de encontrar la manera de suplir, primero que todo, internamente, de ser conscientes y suplir esa la versión nuestra que no es tan buena, de manera singular, pero también él hablaba mucho de que el tema de tener tus co-founders y tus cofundadores y todo esto, y asegurarse de que haya como esa, ese balance, ¿no? Y aquí veíamos muchos ejemplos de los famosos que conocemos, Steve Wozniak y Steve Jobs, Bill Gates y creo que es Paul Allen. Entonces, diferentes, eh, dio varios ejemplos y bueno, eran buenos ejemplos y también hablaba mucho de que tampoco te puedes quedar en un lado, ¿cierto? Tú, si eres muy emocional y puedes motivar a las personas, también tienes que intentar ganar esa visión estratégica para crear planes de acción, planes tácticos y todo eso. Y lo mismo para las personas que son más estratégicos, más tácticos, tienen que ganar esa capacidad de motivar a sus equipos a través de la visión, de los sueños y todo esto. Entonces, sí, para resumir, creo que esa manera de atacar
esos conceptos, darles esa perspectiva de el balance entre la parte lógica y emocional, al igual que el tema de los enemigos, son dos conceptos que le dan un aire de frescura al libro y que nos dejan ver los conceptos en una nueva luz. Y eso me gustó bastante. Ok, de acuerdo. A mí también me pareció bien interesante. La verdad es que cuando uno comienza a leer el libro, no parece que fuera a ser un libro sobre estrategia, sobre liderazgo en general, porque, bueno, el título es, como tú lo dices, bien particular. En lo personal, a mí me gustó mucho el tema de las dicotomías que se muestran y justamente algo que mencionabas es como él explica que las personas siempre nos encerramos en que yo soy o muy lógico o muy emocional. Y asimismo tenemos esta tendencia a poner a la gente como que esta persona es súper emocional o esta persona es súper lógica, cuando la realidad es que se necesitan los dos componentes para conseguir realmente el éxito. Y no necesariamente tú tienes que ser una persona emocional o tú tienes que ser una persona lógica, pero siempre tienes que buscar un complemento al lado hacia el que tengas más tendencia. Entonces, si yo soy una persona muy lógica, yo voy a tener que buscar siempre a alguien que me ayude a desarrollar o algo que me ayude a desarrollar esa emoción. Entonces, justamente de ahí parte mucho el primer concepto del libro, que es el concepto del enemigo, ¿sí? Porque explica justamente el autor que el enemigo no necesariamente tiene que ser una persona, o puede ser inclusive una persona muy, muy, muy cercana. Él inclusive en el libro explica como los mejores enemigos que puedes elegir y los peores enemigos que podrías elegir, donde explican que ya, digamos que para explicar el concepto del enemigo, tú tienes que encontrar a una persona o una situación o un algo que te haga querer hacer las cosas todo el tiempo. El ejemplo que él da en el libro es puntualmente como en una cena familiar, alguien insulta a su papá. Alguien insulta a su papá, como que lo por debajea, le dice algo así como que él él nunca ha podido tener nada o él nunca ha sido exitoso en su vida. Y él se agarra de esa rabia que le da el que alguien diga eso y se dice a sí mismo que él tiene que poner su apellido en alto y él tiene que hacer que su familia y que su apellido dejen de tener esa fama, por así decirlo, de que no logran cosas y lograr cosas grandes y enormes. Y ese es su drive por mucho tiempo, eh, para Ujú. explicar un poquito el concepto del enemigo, ¿verdad? Entonces a mí personalmente eso me pareció bien interesante y es la importancia de conseguir algo que te empuje suficiente, y en este caso él lo plantea, y él dice que la única forma de lograrlo y de sacarla del estadio en cualquier cosa es tener ese algo que te hace realmente levantarte y pelear por, por derrotar a ese enemigo. De acuerdo. Ese concepto es algo que para mí, a mí me gusta mucho por el hecho, por un hecho, y lo conecto mucho con uno de mis libros favoritos que seguramente en algún momento revisaremos más en detalle en el podcast. Es el de Relentless, de Tim S. Grover. Y en este libro, que buscarle la traducción a Relentless y de pronto tú por ahí te acuerdas, nos dices, pero eh, en ese libro que Tim S. Grover es él ha sido coach de estrellas como Michael Jordan y todo eso. Y él habla mucho de lo que de lo que se necesita para mantener altos niveles de motivación, altos niveles de desempeño, que es una de las cosas que estaba hablando el autor acá en el libro que estamos revisando hoy, sobre la motivación que te da a ti tener un enemigo. Y yo lo conecto mucho con el otro libro que dice una cosa que se llama el lado oscuro. Y cómo tú, digamos que entendiendo integralmente la persona que eres, entiendes cuáles son esos motivantes, por así decirlo, más oscuros o más negativos que puedes llegar a tener. Y eres capaz de, uno, aceptarlos y dos, usarlos para tu ventaja. Hay personas que se dejan atrapar del lado oscuro y eh, los limita bastante, pero hay personas que usan lo que sea la furia, el enojo, como estas emociones un poco más negativas, las usan para motivarse. Entonces, yo comparo mucho lo que se dice, lo que se decía acá, y es, tú puedes tener muchas maneras de motivarte, pero sin duda hay algunas maneras
Por ejemplo, en el tema del enemigo y el ejemplo que él usó del papá cuando le faltaron al respeto, es entender que la motivación puede llegar por cualquier lado y el hecho de tú tener enemigos es esas ideas con las cuales quieres luchar. Y hoy en el mundo vemos ideas claras que no son personas, sino estos conceptos o estos ideales, los ideales de la opresión, los ideales de la poca accesibilidad. Y mucha gente siente mucha ira con estas cosas, o sea, porque hayan sido vivencias propias que tengan y todo eso, pero esto es el impulso, ¿no? Y es Ujú, lo que el autor encontró en diferentes ocasiones, no solamente la del papá, pero lo encontraba en diferentes ocasiones. Y todo esto sirve para levantarte y seguir empujando. Todos sabemos que cualquier fin y cualquier meta que tengamos, así como si tú lo haces en cualquier analogía, metáfora que quieras, tú necesitas gasolina, tú necesitas quemar algún tipo de energía para poder lograr llegar a las metas. Y esta energía viene para nosotros, para los humanos, viene de muchos lugares. A veces viene de sueños, de aspiraciones, a veces viene de toda esta parte, digamos que más positiva, el hecho de querer cumplir una gran meta, y a veces viene un poco más de lo que estos dos autores, en el de Relentless y en este, lo podemos ver desde unas emociones un poco más, digamos que normalmente negativas, como la furia. Y para mí eso me parece que es darle otra expresión y es darle otra voz a la motivación. Porque mucha gente a veces siente la furia, siente la ira y se sienten mal. Dicen, yo no debería estar sintiendo esto. eh, y de pronto no la usan de manera positiva, no la canalizan ujú, hacia el cumplir una meta, obviamente buena, una meta positiva, ¿cierto? Obviamente no estamos diciendo que uno sienta esto y actúe de mala manera, sino es entender que lo que hay detrás de cualquier cosa, de la emoción, es energía, ¿cierto? Y por ahí hay un tema de que la palabra emoción en realidad significa o tiene una base, la base de la palabra es como el motion, ¿no? La moción, ¿cierto? ujú, el movimiento. Entonces, claro, entonces entender que cualquiera de las emociones por lo general te va a empujar a la acción. Entonces, siento rabia, esa rabia se canaliza hacia una meta positiva y seguramente te empuje más adelante. Yo creo que por ahí es donde empieza el autor a hablar Ujú. un poco de todo este tema de los enemigos. Totalmente. Y digamos que ahí hay algo que es bien importante y es quitarle esta connotación de odio, porque eso es otra cosa que menciona. No necesariamente tenemos que odiar a nuestro enemigo. Como él lo menciona en el libro, nuestro enemigo puede ser alguien cercano y puede ser lo que le llamamos aquí envidia de la buena. Yo puedo, por ejemplo, sentir tanta envidia por alguien de querer lo que esa persona tiene o de querer superar a esa persona sin necesidad de que esta persona o le vaya mal o esté mal en la vida, sino que realmente es, si esta persona está alto, yo quiero llegar allá y más alto todavía, sin necesidad de bajar a la otra persona. Es decir, también quitarle un poquito esa connotación de que el enemigo no es necesariamente para destruirlo, sino para motivarte. Eh, que me parece importante recalcar, ¿no? En medio de un título como tan negativo. Y solo para, antes de que se me olvide, el libro Relentless en español lo encuentran como implacable, por si acaso, que es lo que significa. Eh, Buenísimo. libro favorito de Daniel, uno de los favoritos, Ano- Anotado. anotado. Bueno, entonces dentro de todo lo que plantean en el libro, algo que se menciona en todos los bloques, en estos 6 pares de bloques que trabajan, que se mencionan en el segundo capítulo, una base y algo súper importante que se debe hacer como primer paso para cualquier cosa es siempre mirar hacia atrás, ¿sí? Es decir, aprender de nuestros errores. Esto va mucho hacia la filosofía japonesa de lo que es el Kaizen, ¿cierto? Eh, o como cada quien le diga, todo el mundo le dice diferente al Kaizen, pero es básicamente eso. Él menciona, por ejemplo, que al momento de hacer una meta nueva, especialmente ahorita que estamos iniciando año y demás, lo primero que debemos hacer es mirar qué metas tenía yo el año pasado, qué hice durante el año pasado para lograr o no haber logrado estas metas y agarrar todo eso de base, ¿cierto? Como tener eso y ponerlo en un punto en donde yo tengo esta información y tengo que usarla para entender cuáles son las tendencias en las que yo puedo caer y cuáles son esas cosas en las que de pronto puedo superarme o de las que me puedo agarrar para impulsarme. Habla mucho, por ejemplo, ahí de los malos hábitos, de cómo nosotros mirando hacia atrás decimos, ok, yo quería levantarme temprano, pero todos los días me quedaba hasta las 11 de la noche mirando mi teléfono.
o hasta medianoche, o hasta las 2 de la mañana jugando Play. Entonces, todas estas son cosas que a la larga, si miramos para atrás, uno dice, qué estupidez, o sea, yo quiero hacer algo, pero mis acciones no están de la mano, no están alineadas con esa meta, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es algo que hemos hablado mucho y es el tema de los hábitos, pero quiero escuchar ahí como cuál es tu opinión frente a este tema de mirar hacia atrás y cuál es la importancia de la filosofía del Kaizen. Claro, bueno, para mí el Kaizen siempre está muy atado al crecimiento y todo este tema del crecimiento viene mucho de lo que tú dices, ¿cierto? Las oportunidades día a día que nosotros tenemos de mejorar siempre están dadas en las cosas que hacemos y no llegan al punto donde queremos llegar, ¿cierto? Si tú siempre llegas a la meta exactamente, pues no hay mucha necesidad de mejorar porque pues ya estás dándole a todo lo que estás haciendo. Pero la realidad que nosotros vivimos día a día es que para estas metas, pues claramente día a día estamos como en inglés se dice we fall short o no llegamos a la meta. Y el Kaizen lo que nos plantea es tener esa capacidad de analizar, de ser introspectivos, de ser retrospectivos y verdaderamente ponernos a mirar las acciones, ponernos a mirar eh, estas cosas pues que hemos hecho, por qué nos dieron los resultados que nos dieron, ¿cierto? Y tener la capacidad de mejorar. Entonces, si yo quisiera de pronto atar las dos ideas del libro, yo lo veo mucho como esa secuencia, ¿no? Nosotros ya hablamos un poco de lo inicial, que es la emoción, y yo creo que aquí es donde el autor empieza a jugar con esa capacidad que tenemos de mezclar la emoción y la lógica, con estos dos conceptos que tú dices. Y está claro que necesitamos la gasolina que nos dé el empujón inicial. Y aquí tener claro como, bueno, estas son las cosas del mundo que me enojan, estas son las cosas del mundo que me dan la capacidad, la energía para levantarme y hacer algo. Ahora tengo un plan, tengo un ideal, me empiezo a mover. Digamos que uno siempre se puede empezar a mover de una manera desorganizada. Y lo que él dice es como, listo, ya vas cargado de la emoción, ahora empieza a meterle un poco de lógica. Y la lógica, él les dice, listo, con estos conceptos de Kaizen y todo eso, revisa lo que estás haciendo, cuáles son tus hábitos y piensa, listo, tengo toda esta emoción y sabemos que vamos para adelante con esto, pero si le tiramos el otro lado de la ecuación, que es tener un plan lógico, donde empiezas a sumar, a restar y a verdaderamente crear el camino que te va a dar los resultados, sí, porque tampoco podemos ir, ¿cierto? Como, listo, tengo toda la emoción y voy simplemente como un toro a darme contra las paredes y a destruir todo, pues probablemente así tenga mucha emoción y mucha cosa, no va a suceder, ¿cierto? No vamos a tener un buen resultado. Aquí él dice, Ujú, no, o sea, listo, ya tenemos la emoción, estamos activados, pasemos a esta segunda etapa de ver cuáles son nuestros hábitos, hacer como, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el camino de nuestras vidas, como esta expedición, ¿cierto? Obviamente necesitamos el primer impulso, que es querer pararnos de donde estemos y empezar la aventura. Aquí ya tenemos la energía. Ahora tenemos que empezar a empacar. ¿Por qué? Porque pues si nos vamos a la aventura al Polo Norte y nos vamos en chanclas, en sandalias o lo que sea, no vamos a ser muy exitosos en nuestra aventura. Entonces, ujú, aquí mezclamos estas dos cosas y decimos, tenemos la energía, ahora empaquemos las herramientas adecuadas, los hábitos adecuados y todas las habilidades adecuadas para que el conjunto de emoción y lógica ujú. nos lleve lo más lejos posible. Así veo yo como la conexión de estas dos ideas y obviamente pues todo el tema de la planeación es vital y todo el tema del crecimiento continuo y los hábitos importantísimos. Súper de acuerdo. Y justamente hablando un poquito de la planeación, él plantea que si queremos plantearnos cualquier meta, ¿cierto? Debemos buscar que la meta tenga tres cosas. Y las tres cosas me pareció bonito como las plantea, que sean duration, depth and magic. Duración, profundidad y magia. Donde explica que, bueno, la duración es que realmente sea una meta que me motive suficiente para realizarla, que dé pues para el límite de tiempo en el que estoy trabajando, que tenga suficiente profundidad para que tenga un significado, pero especialmente que tenga magia, que a mí me pareció muy bella esta parte y es cómo yo visualizo que voy a llegar a esta meta, ese, él le llama The God o The Chills, que se le llaman en inglés, como esa piel de Sí, gallina que se te pone sí, cuando te imaginas Terizas. llegar allá, ¿sí?
a lo Amparo Grisales. Eh, entonces, yo quiero saber, ¿tú cómo piensas que podemos encontrar esos tres elementos cuando nos estamos planteando una meta? Yo creo que para responder con el libro mismo esos tres elementos están mucho en manejar ambas cosas, ¿no? La emoción y la lógica. Y si tú piensas en eso y piensas en el proceso de visualizarte, tú estás cogiendo y le estás inyectando motivación al inicio con el tema de los enemigos y cuando te visualizas terminando le estás inyectando la emoción al final. Es esa capacidad que tú empiezas a tener, porque, a ver, el concepto de motivarse y de automotivarse es una de las cosas más fuertes que estamos viendo acá y es una de las cosas que en realidad tampoco nunca nos enseña, ¿no? No sé si alguien ha visto en el colegio, en la universidad, como un curso, automotivación o algo así. Creo que no es muy común, ¿no? Pero sin duda es una de las claves para nosotros poder alcanzar cualquier cosa. Nosotros sabemos que Ujú. existen este combustible para poder llegar a las cosas. Entonces el autor, esos conceptos los veo así, ¿cierto? Los veo una mezcla de la motivación y otra cosa, hablando un poco de el duration o la duración y la profundidad, también los veo como una mezcla de ya decir, bueno, listo, otra vez démosle componentes emocionales, pero también démosle unos componentes más tácticos para que tengamos metas alcanzables, tengamos metas que se puedan cumplir en un lapso de tiempo determinado. Y también profundidad lo puedo ver por dos lados, ¿no? La profundidad que tú dices como para que sea algo con propósito, volvemos a la emoción, pero también la profundidad que tú puedes tener en el nivel de que planeas. Y ambas cosas para mí son la mezcla de la lógica y la emoción interactuando para llevarte a tus metas. De acuerdo, y justamente con eso último que mencionas, hay una frase que a mí personalmente me gustó mucho del libro porque como que me hizo clic, y es que uno debe aprender a planear como en Japón, pero a ejecutar como América. Claramente aquí se hace referencia a Norteamérica antes de que se arme polémica porque todo esto es Sí. América, pero me gustó mucho porque justamente explican que en la guerra Japón tenía un muy buen plan, o sea, Japón tenía todas las de ganar, pero fracasó ejecutando, ¿cierto? A Japón le faltó este empuje que tenía América de decir, Norteamérica o los Estados Unidos de decir, no, no, not on my watch, sí, porque fue básicamente lo que hizo Norteamérica en su momento y lo que ha hecho que Norteamérica siempre sea como tan exitoso en las guerras. Pero bueno, otra cosa que mencionan en el libro es la importancia de continuamente modificar tus planes. Y esto ya lo hemos mencionado también en otros capítulos del podcast, y es, si yo hago un plan A que me va a llevar al punto B, puede que en la mitad pasen muchas cosas que haga que este plan A termine en la versión A.1.1.1, ¿cierto? Porque a la larga siempre tenemos que estar revisando que el plan está funcionando y no irnos de lleno sin mirar más y decir, ya es que este es el plan perfecto y esto va a funcionar porque sí, sino también periódicamente detenernos realmente a revisar si lo que estamos haciendo o lo que planeamos funciona realmente. Para hacer todo esto y para llevar a que este plan funcione con certeza, el autor explica que se debe tener los dos componentes de lógica, porque la lógica a la larga es el cómo, y de emoción, porque la emoción es el por qué, ¿cierto? La lógica es cómo vamos a llegar a y la emoción es por qué queremos llegar allá. Entonces yo creo que podemos comenzar a hablar un poquito de las 6 parejas o los 12 bloques que él plantea, donde el primero son el enemigo, precisamente, y la competencia. Esto me pareció bien interesante. ¿Por qué crees que realmente es necesario tener un enemigo a ciencia cierta? Porque precisamente el enemigo es. Y uno puede irse mucho, mucho a esto, ¿no? Y si tú tienes. Tú puedes tener muchas metas y tienes que visualizar claramente qué es eso que a ti te da la energía suficiente o la emoción suficiente para querer actuar. Entonces, a mí me parece que tener un enemigo es tener esa contraparte emocional que te hace trigger, que te hace, se dice como gatillo, ¿no? Que te activa. Entonces me parece que es interesante y ya
me gusta mucho lo que hace y es balancear el enemigo y balancear la competencia, porque tú puedes entender la diferencia de ambas es bastante particular. Ujú, Y obviamente la competencia te implica, y cuando tú hablas de competencia, si estás, por ejemplo, más orientado hacia el mercadeo, vas a saber que hay muchas de estos tipos de matrices y cosas para estudiar la competencia. Es un proceso bastante lógico que te da a ti todas estas oportunidades de decir, estas son las fortalezas de mis competidores, estas son las fortalezas mías, bla, 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 y de poder tomar decisiones como más tácticas, poder ujú, crear estrategias alrededor de esto. Pero tú puedes pensar, por ejemplo, uno acá lo podría anotar, tú puedes tener, y tú muchas veces lo ves en empresas, ¿no? Tú puedes tener 8 competidores y los estudias a todos para ver cómo se mueven y cuáles son los puntos que está sucediendo, pero puedes tener como un enemigo, ¿no? Y ese enemigo es el que te motiva y te lleva a decir, no, o sea, si se está trabajando 10 horas, hay que meterle 12. Si estamos haciendo esto al X porcentaje, hay que hacerlo al doble. Entonces, para mí vuelve a ser como esto que dice el autor y el concepto que va a través a lo largo del libro, y es de una, empecemos con el concepto básico que es el enemigo, por eso el libro se llama así, pero démosle de una vez al enemigo esa connotación lógica que es la competencia. Y empecemos a separarlo desde lo más básico para que las personas que leen el libro entiendan cuál es el aspecto emocional de eso. Yo creo que aquí ya la gente ya ha entendido que aquí el enemigo es ese que me activa la chispa y la ujú. competencia son todos los demás, que por lo general son muchísimos más, de los cuales puedo aprender de una manera más estratégica y empezar a ejecutar como un plan táctico alrededor de eso. Ok, muy de acuerdo. Entonces, yo pienso que aquí es bueno también recalcar que la competencia, además, como tú bien lo mencionas, es algo que a todos nos han dicho que existe y que está ahí y siempre va a estar. ¿Sí? La competencia aplica para todo, para la vida personal, la competencia aplica para los negocios, la competencia aplica para las empresas y la competencia no siempre es el enemigo. Muchas veces nuestra competencia puede inclusive ser un aliado. Entonces eso es importante también entenderlo, que no por el hecho, yo no tengo que tener de enemigo a mi competencia, porque mi competencia a la larga puede ser un aliado para vencer a mi enemigo. Eso es otro tema que me parece como interesante recalcar. ¿Tú has vencido a tus enemigos, Dani? No, no sé, yo creo que no. Eso. Esa es una pregunta bastante curiosa, ¿no? Pero yo creo que también llega un punto en el que el enemigo principal también se vuelve el uno del pasado, ¿no? Y bajo esa lógica es una competencia que nunca termina, es una carrera infinita. Y hay un buen libro que se llama El juego infinito, de un autor conocido que se llama Simon Sinek, que habla Ujú. mucho de eso, pero sí, yo creo que en ese momento se vuelve como esa energía infinita, porque sabes que el enemigo en realidad para algunas personas es la persona que fui ayer, y el enemigo a vencer es como a través del Kaizen, cómo mejoro, cómo soy No mejor me que supero. la persona de ayer. Ajá. Ok, ok, perfecto. Te lo pregunté justamente porque como que me lo sospechaba. Y es que algo que me gusta mucho en el libro es que plantean este tema de que el enemigo no tiene que ser una persona externa. Tu enemigo puede ser tú mismo y no significa que te tengas que odiar otra vez, por si acaso, sino básicamente que tienes que realmente querer superarte a ti mismo todo el tiempo y todo el tiempo querer ser mejor de lo que yo era ayer o cambiar esto de mí que no me gusta. Puede que este pedacito de mí que no quiero que siga ahí presente sea mi gran enemigo. Muchas personas, y esto lo hablaba en estos días que pasé tiempo con mi familia, y es a veces crecemos en unos estigmas donde nos explican que nosotros, es que usted es así, ¿cierto? Entonces es que yo soy mal geniado, es que yo soy poco serio, es que yo me río demasiado, y esas son cosas en donde a uno lo encierran a veces y ese puede ser tu enemigo. Yo no quiero que la gente siga pensando que yo soy mal geniado, que yo soy muy serio y por ende yo quiero agarrar todo de mí y voy a luchar todos los días para que me saquen de ese cubito en el que me tienen, ¿verdad? De acuerdo. Bueno,
El segundo componente que mencionan es el will y el skill, que es el querer hacer versus el saber hacer. Eh, Aquí plantean un ejercicio bien interesante y es que para poder definir esto, es bueno que siempre te preguntes cuáles son tres palabras con las que te gustaría que te describieran y cuáles son tres palabras con las que nunca quisieras que te describieran a ti. Esto lo explican Sí. básicamente para entender un poquito a detalle que el hacer, ¿cierto? Va muy de la mano con lo que tú eres y con lo que tú tienes la capacidad de aprender y de realizar en la vida en general. Entonces, quería preguntarte justamente de estas, ¿cuáles serían tres palabras para ti que te describen o que piensas que te gustaría que te describieran y tres que consideras que no están realmente o con las que no quisieras realmente que te describieran nunca? Bueno, pues para no hacerlo tan modo entrevista, que me estoy sintiendo un poco más entrevistado, voy a hablarlo desde un punto de vista más general, que creo que es también muy fuerte. A mí me parece que el concepto es bueno y es un concepto que se maneja a lo largo también como si también, si tú has estado en marketing, vas a entender un concepto de branding y el Ujú, branding creo que va mucho el tema de la marca, ¿no? El manejo de marca. El tema de la marca siempre es como, bueno, ¿qué es lo que dicen de ti cuando no estás presente en la habitación? Y me parece ujú, que es el mismo concepto con el cual el autor está jugando en este caso. eh, y me parece que sirven para tener un punto de referencia puntual, ¿cierto? Nosotros siempre hemos hablado y volvemos al tema eh, de quién quiero ser yo y cuál es esa visualización que tengo como factor emocional y de motivación. Pero si yo quiero bajar eso a algo más táctico, si yo quiero bajar eso a algo más ejecutable, tengo que ujú, empezar ya por hacer como lo que tú harías con una marca, ¿cierto? Si tú quieres saber qué dicen de una marca, si yo soy Pepsi, quiero saber qué dicen de mí, yo tengo que hacer ya pasar a hacer como este tipo de encuestas que son más hacia el lado lógico, ¿cierto? Entonces tú tienes que hacer lo mismo y creo que en el libro del autor hablaba mucho de, bueno, haz la encuesta y pregúntale a diferentes personas que te conocen cuáles son esas, cómo te describirían a ti en diferentes palabras. Y ujú, busca, precisamente busca esas que no quieres que te digan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen como, no, X persona, ah, no, sí, súper inteligente, pero muy impuntual. Entonces tú puedes decir, si tú estás haciendo ese tanteo y tú dices, sí, súper inteligente, es una de las cosas que quiero que me identifique, entonces lo sumo al lado de las tres cosas que quiero, pero muy impuntual no es una de las cosas que tengo. Entonces, ese tipo de ejercicios nos ayudan a tener claramente lo que nosotros vemos como nuestra marca, o sea, la visualización que tenemos de nosotros mismos, que siempre, y eso lo pasa con las marcas, con las empresas y pasa con nosotros. Nosotros nos hacemos a una idea del yo, del super yo, ujú. versus la idea real que pueden llegar a tener personas que comparten con nosotros. Entonces hace Sí, parte de esa capacidad que tengamos de hacer la visualización, que es más emocional, y también la parte de entrar a hacer como trabajo de campo, investigar y poder a partir de eso sacar las palabras. Otra cosa, otro resultado muy bueno de eso es, si yo saco tres palabras que quiero que me describan y nadie las usa, claramente hay mucho trabajo que hacer para llegar a ese punto. de acuerdo. Digamos que aquí lo podríamos aplicar o lo podríamos ver mucho también desde el liderazgo, ¿cierto? Yo puedo querer también que a mi equipo lo describan de una u otra manera. Eh, Desde el liderazgo, por ejemplo, yo pienso que es bien importante tener esas tres cosas muy claras, porque en la medida en la que nosotros seteamos bien una expectativa de lo que queremos del equipo versus lo que no queremos del equipo, el equipo también puede moverse hacia allá, ¿cierto? Y aquí entramos en el tema de el querer y el saber hacer. Y es dentro del equipo el tiempo que invertimos en enseñarle algo a alguien versus el tiempo que elegimos perdón, versus la capacidad que tiene esta persona para usar ese tiempo de manera efectiva y llevar a cabo las estrategias o lo que sea que se haya querido lograr. ¿En qué momento nosotros, desde nuestro liderazgo, podemos realmente intervenir en que la gente quiera hacer?
más allá de que pueda hacerlo, que quiera hacerlo. ¿Cómo podemos desarrollar eso? ¿Se puede desarrollar desde el liderazgo? Yo creo que nunca se puede tener una respuesta contundente de que sí, 100% se puede desarrollar, se puede hacer que alguien quiera hacer cualquier cosa, pero lo que puede hacer cualquier líder, y eso también varios libros lo mencionan, hay uno muy bueno que se llama Teams of Teams, equipos de equipos, y él hace una reflexión al final que decía que un buen líder es como un jardinero. Y a mí esa reflexión me parece que responde esta perfectamente. Y es, honestamente, digamos que el jardinero no tiene tampoco control final de el crecimiento de sus plantas, pero el jardinero se levanta todos los días para crear el contexto, al mejor contexto posible, para que en caso de que se dé de la mejor manera el crecimiento de las plantas. Entonces, me parece que esa reflexión creo que responde esto perfectamente, y es, el líder no puede controlar con exactitud el deseo de las personas, el querer, pero sí puede levantarse y querer tener las condiciones y el contexto ideal para que sea más fácil que la gente encuentre sus pasiones, sus motivaciones, y a partir de eso tengan más energía para cumplir con las metas. Eso sí, creo que sería la manera en que lo describo. Ok, perfecto. Otro de los bloques que mencionan aquí son la misión y el plan, ¿cierto? Personalmente me gustó mucho de aquí algo que plantean y es cómo nosotros decidimos visualizar las cosas, ¿cierto? A veces tenemos una tendencia, y esto hace años se le llamaba la neurolingüística, y es como nos hablamos a nosotros mismos, de qué manera nos Ujú. decimos las cosas a nosotros mismos. Y como cuando nosotros nos estamos planteando a nosotros mismos una misión, siempre tenemos una tendencia a minimizarla. Yo solamente quiero llegar a esto, ¿cierto? Yo solamente quiero hacer esto. Y eso Ujú. es hacer nuestra misión pequeñita que tiene un impacto bien grande. Es una Sí, mentalidad conformista, ¿sí? ¿Qué opinas sí, tú al respecto? ¿O cómo te parece a ti esto? claro, sí me acuerdo exactamente, puedo también estar confundido, pero sí me acuerdo exactamente de la manera en que el autor lo decía. Hablaba mucho de que los casos de las mejores misiones se dan particularmente en las personas que logran crear grandes misiones o que logran crear como estos sueños grandes. Cierto, tú puedes ver cómo listo organizar la información del mundo, eh, dentro de otras misiones que son bastante ambiciosas. Y después tú tienes personas que ven eso y dicen, no, pues, eso no aplica para mí, ¿cierto? Y lo hacen con esta actitud donde quieren minimizar cualquier otro tipo de impacto que tienes. Y él decía mucho que cuando hablaba de la construcción de la misión de esas personas llegaban y decían el solamente, yo que voy a hacer algo tan como llegar a la luna, no, eso qué es, no, yo solamente quiero ser un buen papá, o no, yo solamente quiero ser, eh, no sé, cualquier otra cosa, no, buen estudiante. Eh, y él daba como una fórmula para coger una buena misión, que todas las misiones que tú puedas tener son buenas, porque si es algo que te motiva a ti es bueno, pero o sea, coger una buena misión y quitarle lo negativo y volverla, o sea, realmente una misión. Ahora, el detalle de cuál era la fórmula que él decía, creo que eso es algo que nosotros podríamos dejar en algún enlace, no, al menos que tú te acuerdes, pero él sí decía, uno, el primer paso es quitarle el solo, y eso es una de las cosas que eran claves. Pero Sí. habían otras, creo que era como también, era como, voy a decir más o menos lo que me acuerdo, era quitarle el solo, entonces, yo solo quiero ser un buen papá, y era, yo quiero ser un buen papá porque, creo que era también un porque o un para qué, y Ujú. da también el por qué escoges hacer eso, ¿cierto? Sí, Porque quiero eh, criar a los mejores, a la siguiente generación de personas de este mundo. sí. Y, ¿cierto? Entonces, dar como esa explicación, coge una misión que después decía como, solo quiero ser un buen papá, o solo quiero ayudar en mi comunidad, o solo quiero ayudar en mi iglesia. Quitarle el Ujú. solo, le quiero ayudar en mi comunidad, o quiero ayudar en mi iglesia, porque, y dar la razón, y tú puedes empezar a construir sin modificar la misión, o sea, sin modificar cuál es el objeto de lo que estás haciendo,
puedes empezar a transformar la manera en que, como tú decías, la neurolingüística, la manera en que lo comunicas, tanto internamente como a los demás, crea un impacto muchísimo más grande y también mejora las posibilidades en que las personas logren o no cumplir la misión, ¿cierto? Porque igual una misión de criar o de criar a alguien, de ser papá, o la misión de tener impacto en la comunidad, cualquier cosa de esas, por solo o por pequeña que uno crea que sea, igual son grandes, son difíciles y es un trabajo de toda la vida. Entonces, Ujú. cambiar la comunicación generalmente cambia bastante los resultados de la misión. Totalmente. Y lo que él plantea es justamente quitarle el solo. En términos generales es encontrar un problema, ¿cierto? Que este problema te mueva demasiado, o sea, que sea un problema que tú realmente quieres o una situación que te mueva mucho y plantear una solución, que también es él a través de. Entonces es eliminar el solo, no es yo solamente quiero, sino que yo quiero hacer esto, lo quiero hacer por esto y lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Y es básicamente el realmente encontrar no solamente el problema, sino desde nuestra misión encontrar el problema, plantearla y también plantear la solución que yo le voy a dar a este problema. Ujú. Eh, Aquí, pues ya dentro del ámbito empresarial también hablamos mucho de cómo implantamos esta misión y yo creo que es algo que desde tu experiencia nos podrías contar un poquito más porque va mucho sobre el cómo nosotros dentro de las empresas logramos plantear la misión en las personas, muy de la mano con el ejemplo que das del jardinero. Y realmente nosotros tenemos que hacer que todo el mundo se sienta identificado con la misión, que todo el mundo se sienta y se mueva realmente por esta misma problemática y se mueva al mismo ritmo y con la misma pasión que todos tenemos, ¿verdad? Correcto. Y los pasos, o sea, simplificándolo a gran manera, los pasos son tener una misión lo más específica posible. Entonces, obviamente las misiones que son genéricas son las que nadie se acuerda o a nadie le importan, pero tener una misión específica es una. Y la segunda es, y aquí viene como todo ese tema de la parte emocional, ¿no? Uno, tener la misión específica. Dos, la persona que comunica la misión se le tiene que notar también la emoción, ¿no? O sea, saber comunicar la emoción, la misión es algo que también hace parte de las capacidades que tú tengas, ¿no? Eh, entonces, eso es algo importante, es saberla comunicar. Y tres, es hacerlo frecuente, ¿no? Entonces, eh, con esas tres bloques bases, tienes la capacidad de empezar a crear la misión y empezar a repartirla, a recrearla en cada uno de los miembros de la masa. Estás muteada, típico error de Zoom. Qué raro. Bueno, algo que mencionan también acá, que es como un punto medio que hay entre la misión y la planeación, que es como el otro lado, la parte más lógica, porque aquí la misión es nuestro componente emocional y la planeación es nuestra parte más lógica, aunque en esta puntualmente hablamos mucho de las dos a la par, ¿cierto? Como en todas. Eh, y algo que mencionan que es un ejercicio importante para hacer es encontrar tus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. En inglés es el SWOT y en español el famoso DOFA o el FODA, como lo llaman también. Y es realmente encontrar esas cosas que ahí es en donde nos lleva otra vez a miremos para atrás, qué hemos hecho, qué hemos logrado y de qué manera yo agarro todo esto y evito realmente caer o quedarme en esas amenazas o en esas oportunidades que tenemos. A mí me gusta mucho porque lo plantean como evitar caer en una mentalidad de víctima, porque eso la gente lo hace un montón. O sea, la gente siempre, no, pues sí, yo sí quiero hacer plata, pero es que como yo no hablo inglés. O yo sí quiero hacer plata, pero es que como yo no sé hacer tantas cosas. Entonces, eso es mentalidad de víctima, ¿cierto? Esas son mis amenazas o pueden ser mis oportunidades, pero no me puedo quedar ahí. Y bueno, también ya pasando al tema de la planeación, sobre el tema de planeación puntualmente, ¿realmente tú crees que en el libro se plantea que siempre debemos tener un plan, por lo menos 7 situaciones imprevistas y la solución a estas situaciones? Hablan mucho de eso, no sé si lo recuerdas bien en el libro, hablan justamente
si yo tengo esta meta, cuáles son 7 cosas que me puedo encontrar en el camino para llegar a esta meta y cómo voy a actuar en caso de que una de estas 7 cosas sucedan. Bueno, creo que hay varios desengloses que hacer. El primero es que es famosa DOFA para la gente que haya tenido carreras de mercadeo. Ah, No sé si todo el mundo haya visto un DOFA o conozca que sean esas iniciales, pero sí, sí, sí. Hay la parte de la mentalidad de víctima, creo que sí es una conversación mucho más profunda y hay muchos libros que se encargan de como de entrar más al detalle de por qué sucede esto y cuáles son las maneras de corregirlo. Digamos que para no salirnos demasiado del tema, está mucho conectarlo con una idea del libro y es mucho la idea del Kaizen, la idea del crecimiento continuo. Y cuando la gente entiende que la mayor cantidad de cosas están bajo el control eh, nuestro, en especial la manera en que reaccionamos a las cosas, creo que empieza a morir mucho la mentalidad víctima. Pero como te digo, es un tema demasiado profundo para hablarlo en pocos minutos que nos quedan. ujú, Entonces yo me voy más por lo otro y es cuando hablamos de generar las matrices, cuando hablamos de generar un plan, la gente en general, y también me incluyo en lo que he hecho en el pasado, es uno cree que con sacar unos puntos grandes o ideas generales o así, uno tiene un plan o uno tiene un arma o algo que lo ayude a uno a cambiar la ejecución de una idea, pero eso es falso. El, el plan en realidad llega cuando tú logras entrar a un nivel de detalle. O tú tienes un buen plan cuando el plan entra en un nivel de detalle apropiado. Y lo que quiere hacer el autor, hablando de las 7 tipos de imprevistos, es decir a la gente, no hagan el plan, porque la mayoría de gente lo hace, es como, hagamos el plan, lo que llaman en inglés el happy path o el camino feliz. El camino feliz es el camino donde yo planeé y nada falló y todo salió bien y aquí está mi plan. Y ese es un plan terrible, ese es un plan terrible, porque esa no va a ser la realidad. Entonces lo que quiere hacer el autor es decir, mira, tienes que masticarlo en tu mente un poco más, no saques el primer plan que tengas, piensa en cómo puede fallar 7 veces, seguramente va a fallar más de 7, o sea, en otras maneras diferentes a las 7 que pensaste, pero ya pensaste en reacciones, o sea, ya tienes una mentalidad reactiva, activada, ¿cierto? Y no ahí como quieta, estancada. Entonces, creo que a muchos niveles nos ayuda a entender que lo más importante de un plan es qué tanto lo podemos aplicar, qué tanto lo podemos entrar a que sea un plan detallado. Y lo segundo es un juego mental para entender que, para que sepamos que el plan seguramente va a tener fallas y que tenemos que estar preparados para reaccionar. ujú. Ok, ok, perfecto. Em, Entre otros de los bloques que trabajamos aquí, porque ya vi que nos queda poquito tiempo, tenemos los sueños y los sistemas. El sueño, pues, es a qué le apuntamos y el sistema viene siendo un protocolo, la analítica que le hacemos para llevar a cabo este sueño. Mm, ¿Cómo ves tú que estas dos se conecten? Eh, pues esas son dos cosas muy interesantes también. Eh, los sistemas, los sistemas últimamente han sido algo que me llama muchísimo la atención. Hay un libro bastante bueno que se llama Thinking in Systems o Pensando en Sistemas que habla como en profundidad sobre los sistemas. Pero los sistemas son muy buenos porque es la manera en que tú empiezas a visualizar los diferentes comportamientos eh, que hay para lograr llegar a los resultados. Y en los comportamientos tú vas a tener diferentes actores, cada actor y aquí ya entramos mucho como a este tema de pensamiento de sistemas, pero tú tienes las entradas y las salidas y tienes lo que modifica. Entonces tú tienes entrada, modificador y salida. Y tú vas viendo como todo en general maneja o tú lo puedes transformar en algo que se asemeje a lo que acaba de simplificar yo, entradas, modificador y salida. Entonces Ujú, tú puedes coger cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa, como, no sé, hacer el almuerzo, hacer la comida, bañarte, y coger eso y plasmarlo en un sistema de entradas, modificador y salidas, ¿cierto? ujú, Eh, y eso te da a ti la oportunidad de empezar a ver
dónde están los cuellos de botella, cuáles son los problemas de entrada, cuáles son los problemas del modificador, cuáles son los problemas de la salida. Y eso te permite a ti convertirte en, no sé, como una persona muy orientada a la optimización de procesos, a la optimización de la ejecución de las cosas, porque entiendes, puedes mapear todo el flujo de una idea a una ejecución en un sistema y entender, que hay un problema de comunicación entre esta salida y esta entrada. Y aquí es donde hay que entrar a corregir el proceso, ¿cierto? Entonces, el sistema son vitales y fuera de eso que si tú entiendes los sistemas, creas sistemas buenos, todo en tu empresa, en tu equipo, en tus cosas empieza a fluir de una manera más ágil porque lo tienes mapeado. Y ya para simplificar la parte de los sueños, yo creo que los sueños, ya obviamente hablando del componente emocional de las cosas, los sueños son eso que nos ayudan a poder sumar las personas a una causa. Si llevamos a la empresa, tú tienes el sueño de lo que anhelas para la empresa, ¿cierto? O sea, eso es lo que tú Ujú. anhelas. Tú anhelas que sean los mejores en X, que transformen X condición social y eso suma a la gente, ¿cierto? Dudo que yo, sin hablarle nada a nadie, me siente y le diga, mira, esta es mi empresa y este es nuestro sistema. Aquí tenemos estas entradas, este transformador, esta salida, y la gente diga, uy, qué rico, yo quiero trabajar contigo, wow, me soñé en trabajar en este sistema alguna vez en mi vida. Muy diferente a yo sentarme con una persona y decirle, mira, nuestra empresa quiere transformar la manera en que las personas en X parte del mundo hacen X cosa por esto, por esto, por esto, y bla, bla, bla. Claro, ahí activo a la gente y la gente dice, wow, yo quiero cumplir, yo quiero, ese es mi sueño también y quiero hacer parte del equipo que lo está haciendo. Y ya después de esa primera conversación le digo, mira, para lograr hacer esto tenemos este sistema, que en estas cosas, ahí sí entra la conversación del sistema. Pero entonces yo creo que ese es el juego que tenemos ahí entre ambas cosas. Ok, ok, sí, muy de acuerdo. En este punto, pues, por ejemplo, todo el tema de los sistemas, toda la entrada, la modificación y la salida, creo que es algo muy de De, ingenieros, de ingeniero de sistemas, ¿no? muy de ingenieros, sí, Lo pero bueno es es que algo yo que no se soy un cumple. ingeniero de sistemas. Ok, pero sabes mucho del tema, Por lo menos no tengo ese título. totalmente. Claro. Pero es muy de ingenieros en general hablar de estos sistemas como entradas, modificaciones y salidas, que es algo que no solo te lo he escuchado a ti, que no eres ingeniero, sino que se lo he escuchado a muchos ingenieros. Entonces me parece bien curioso. Y a mí me parece muy bonito mezclar estas dos porque suena algo muy serio, digamos que muy exacto, con algo muy mágico que vienen siendo pues los sueños de las personas, ¿no? Y es como Ujú. realmente tú materializas tus sueños, es encontrar el cómo lograr. Sí. Eh, Hay otro de los bloques que se plantean. A mí personalmente me parece que de aquí podemos sacar un capítulo entero porque ya hemos hablado del tema y es la cultura y el equipo. Ujú, En este puntualmente el autor explica justamente que nosotros no podemos separarlos realmente porque no hay el uno sin el otro. No hay un equipo si ujú, no hay una cultura de por medio y no hay una cultura si no hay un equipo que la conforme. Eh, ujú, por lo menos hablando dentro del ámbito empresarial, obviamente, y buscando el éxito. Eh, ujú. de esta puntualmente a mí me pareció muy interesante y me gustaría que habláramos un poquito sobre el Rockstar Principle. Eh, Porque me gustó mucho y habla es de, porque a veces nosotros buscamos 15 personas que más o menos hagan algo, cuando podría agarrar esos 15 recursos y encontrar a la persona que no medio sabe hacerlo, sino que de verdad lo sabe hacer. A Sí. mí me gustó, lo que más me gustó de todo fue el nombre, el Rockstar Principle, me pareció muy bello. Y me pareció interesante porque creo que es algo que no hemos discutido y quisiera escuchar tu opinión, volumen o calidad. Bueno, eh, solo para decirles también como un comentario sobre la cultura y el equipo, creo que es cierto, no existe uno sin el otro, entendiendo la diferencia entre un equipo y un grupo de personas juntas, ¿no? Y es Ujú. algo que yo hablo mucho con los equipos en los que puedo trabajar y es cuál es la diferencia y por qué nosotros nos denominamos equipo versus la diferencia de decir, no son un grupo y más en el trabajo remoto.
un grupo de personas que trabajan remotamente hacia un fin. Es diferente a un equipo. Y el equipo se empieza a formar cuando las diferentes personas que hacen parte de él entran en una sintonía, y la sintonía se da en la cultura, que es como ese grupo de hábitos, rutinas que se crean para poder llegar a un tipo de desempeño elevado. Ahora, para llegar a la otra pregunta, que es volumen versus calidad, yo creo que la respuesta también tiene que ver mucho con el porcentaje de personas que puedan ser rockstars y la difícil que es descubrirlas, sumarlas y mantenerlas. Y ahí va todo lo demás que hemos dicho del libro. Y me parece que es un buen cierre en realidad. ¿Por qué? Porque seguro que vas a tener mejores resultados con rockstars en baja cantidad, pero o sea, tú vas a tener esas personas que son especiales, ¿cierto? Llamémoslos el 1%, llamémoslos las personas más capaces de su área, pero no es fácil sumarlas, no es fácil encontrarlas, no es fácil sumarlas. Y solamente lo logras hacer una vez que como líder has desarrollado la capacidad de balancear lo emocional con lo lógico. Porque seguramente para sumar a esta persona le vas a tener que demostrar un gran sueño, una gran misión, una gran ambición. Le vas a tener que mostrar todo esto. Le vas a tener que mostrar un enemigo que lo motive, que lo llene de energía, pero también le vas a tener que decir, pero no nos quedamos ahí. Tenemos este camino por recorrer, que lo tenemos claro, lo tenemos planeado a detalle. Sabemos qué podría salir mal de 100 maneras diferentes. Tenemos sistemas que nos ayuden a llegar a sus sueños y tenemos muchas otras cosas que también nos van a dar la capacidad estratégica y táctica para llegar a eso. Así sumas los rockstars, así los sostienes en la empresa. Entonces no es fácil. Y por eso muchas empresas dicen, no, como no hicimos nada de lo demás, contratemos a los 20 que no les importa estar en una cultura, una buena cultura, no les importa que haya una misión. eh, y por eso creo que, la verdad, yo creo que lo resumiría así. Ok, muy bueno. Como nos estamos quedando cortitos de tiempo, yo pienso que más bien podemos, sobre este tema y a raíz de otros de los podcasts, nos han llegado diferentes preguntas de nuestros oyentes. Pienso que sería bueno más bien que nos cuenten si les gustaría que hiciéramos un webinar, un live, respondiendo a sus preguntas y donde de pronto podemos terminar de charlar de este componente tan interesante que son la cultura y el equipo, y el componente que nos faltó que también le puede interesar a varias personas sobre la visión y el capital. Digamos que esto ya para otras partes del negocio en donde vamos a necesitar levantar capital y a cómo levantar el capital a través de nuestra visión desde las empresas. Entonces pienso que más bien lo podemos dejar para otro evento especial, Dani, no sé qué opines. ¿De acuerdo? ¿De Me parece acuerdo? una buena idea. Excelente. Entonces, que nos dejen en los comentarios, nos pueden escribir, nos pueden dejar comentarios por redes sociales sobre qué día les gustaría que lo hiciéramos, por qué medio les gustaría que lo hiciéramos. Y con eso terminamos esta charla tan interesante del día de hoy. Excelente. Muchas gracias. Bueno, que tengan muy bonito día. Chao, chao.